¿Tanto monta? Monta tanto. El bipartidismo prepara una nueva estafa, en esta ocasión en Castilla-La Mancha. El Partido Popular y el Partido Socialista ha vuelto a pactar, esta vez, el aumento de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha. Allí han pactado un nuevo estatuto, un estatuto que no piensa en los agricultores ni ganaderos, ni en los comerciantes, ni autónomos, ni empresarios, ni en los jóvenes. En definitiva, no piensa en los ciudadanos. Ponen como prioridad tener más diputados, más asesores y más chiringuitos, como por ejemplo embajadas. Sí, embajadas, habéis escuchado bien. ¿Os acordáis de las embajadas de los separatistas, aquellas que abrían en Bruselas para vender su propaganda política? Pues bien, ahora con este nuevo estatuto de Castilla-La Mancha se pretende abrir embajadas en el exterior. Y os preguntaréis, ¿para qué? Pues para defender lo mismo, los intereses del Partido Popular y del Partido Socialista. Y además pretenden una hacienda regional al mismo estilo que los separatistas, para poner más impuestos a los castellano-manchegos. Estas son las soluciones del bipartidismo en relación a los problemas que tienen nuestros agricultores, la desindustrialización, el problema que tienen los autónomos con la fiscalidad y con esas normas del Pacto Verde, de la Agenda 2030, que también lo van a incluir en ese Estatuto de Autonomía que se va a votar la semana que viene en el Congreso de los Diputados. Afortunadamente, los castellano-manchegos tenemos a Vox, y Vox va a votar en contra de esta nueva estafa bipartidista. ¿Tanto monta? Monta tanto. El bipartidismo prepara una nueva estafa, en esta ocasión en Castilla-La Mancha. El Partido Popular y el Partido Socialista ha vuelto a pactar, esta vez, el aumento de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha. Allí han pactado un nuevo estatuto, un estatuto que no piensa en los agricultores ni ganaderos, ni en los comerciantes, ni autónomos, ni empresarios, ni en los jóvenes. En definitiva, no piensa en los ciudadanos. Ponen como prioridad tener más diputados, más asesores y más chiringuitos, como por ejemplo embajadas. Sí, embajadas, habéis escuchado bien. ¿Os acordáis de las embajadas de los separatistas, aquellas que abrían en Bruselas para vender su propaganda política? Pues bien, ahora con este nuevo estatuto de Castilla-La Mancha se pretende abrir embajadas en el exterior. Y os preguntaréis, ¿para qué? Pues para defender lo mismo, los intereses del Partido Popular y del Partido Socialista. Y además pretenden una hacienda regional al mismo estilo que los separatistas, para poner más impuestos a los castellano-manchegos. Estas son las soluciones del bipartidismo en relación a los problemas que tienen nuestros agricultores, la desindustrialización, el problema que tienen los autónomos con la fiscalidad y con esas normas del Pacto Verde, de la Agenda 2030, que también lo van a incluir en ese Estatuto de Autonomía que se va a votar la semana que viene en el Congreso de los Diputados. Afortunadamente, los castellano-manchegos tenemos a Vox, y Vox va a votar en contra de esta nueva estafa bipartidista. ¿Tanto monta? Monta tanto. El bipartidismo prepara una nueva estafa, en esta ocasión en Castilla-La Mancha. El Partido Popular y el Partido Socialista ha vuelto a pactar, esta vez, el aumento de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha. Allí han pactado un nuevo estatuto, un estatuto que no piensa en los agricultores ni ganaderos, ni en los comerciantes, ni autónomos, ni empresarios, ni en los jóvenes. En definitiva, no piensa en los ciudadanos. Ponen como prioridad tener más diputados, más asesores y más chiringuitos, como por ejemplo embajadas. Sí, embajadas, habéis escuchado bien. ¿Os acordáis de las embajadas de los separatistas, aquellas que abrían en Bruselas para vender su propaganda política? Pues bien, ahora con este nuevo estatuto de Castilla-La Mancha se pretende abrir embajadas en el exterior. Y os preguntaréis, ¿para qué? Pues para defender lo mismo, los intereses del Partido Popular y del Partido Socialista. Y además pretenden una hacienda regional al mismo estilo que los separatistas, para poner más impuestos a los castellano-manchegos. Estas son las soluciones del bipartidismo en relación a los problemas que tienen nuestros agricultores, la desindustrialización, el problema que tienen los autónomos con la fiscalidad y con esas normas del Pacto Verde, de la Agenda 2030, que también lo van a incluir en ese Estatuto de Autonomía que se va a votar la semana que viene en el Congreso de los Diputados. Afortunadamente, los castellano-manchegos tenemos a Vox, y Vox va a votar en contra de esta nueva estafa bipartidista. ¿Tanto monta? Monta tanto. El bipartidismo prepara una nueva estafa, en esta ocasión en Castilla-La Mancha. El Partido Popular y el Partido Socialista ha vuelto a pactar, esta vez, el aumento de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha. Allí han pactado un nuevo estatuto, un estatuto que no piensa en los agricultores ni ganaderos, ni en los comerciantes, ni autónomos, ni empresarios, ni en los jóvenes. En definitiva, no piensa en los ciudadanos. Ponen como prioridad
tener más diputados, más asesores y más chiringuitos, como por ejemplo embajadas. Sí, embajadas, habéis escuchado bien. ¿Os acordáis de las embajadas de los separatistas? Aquellas que abrían en Bruselas, ni autónomos, ni empresarios, ni los jóvenes. En definitiva, no piensa en los ciudadanos. Ponen como prioridad tener más diputados, más asesores y más chiringuitos, como por ejemplo embajadas. Sí, embajadas, habéis escuchado bien. ¿Os acordáis de las embajadas de los separatistas? Aquellas que abrían en Bruselas para vender su propaganda política. Pues bien, ahora con este nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha se pretende abrir embajadas en el exterior. Y os preguntaréis, ¿para qué? Pues para defender lo mismo, los intereses del Partido Popular y del Partido Socialista. Y además pretenden una hacienda regional al mismo estilo que los separatistas, para poner más impuestos a los castellano-manchegos. Estas son las soluciones del bipartidismo en relación a los problemas que tienen nuestros agricultores, la desindustrialización, el problema que tienen los autónomos con la fiscalidad y con esas normas del Pacto Verde, de la Agenda 2030, que también lo van a incluir en ese Estatuto de Autonomía que se va a votar la semana que viene en el Congreso de los Diputados. Afortunadamente, los castellano-manchegos tenemos a Vox, y Vox va a votar en contra de esta nueva estafa bipartidista. Hola, muy buenos días a todos y gracias por asistir a esta rueda de prensa. Como han podido ver en el vídeo, a mis compañeros, a los diputados nacionales por la provincia de Toledo, Manuel Mariscal, y también al diputado nacional Ricardo Chamorro por la provincia de Ciudad Real, que también nos acompañan hoy aquí, junto a José María Figaredo, secretario general del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados. En este vídeo han podido apreciar cómo estamos asistiendo a otra estafa más del bipartidismo, y no será la última. El próximo martes, en el Congreso de los Diputados, se tomará en consideración este pacto de la vergüenza fraguado durante los 2 últimos años de manera secreta para blindar sus privilegios. La reforma se ha aprobado en el mes de mayo de este año en las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha, con los votos a favor del Partido Socialista y del Partido Popular. Tan solo Vox votó en contra. Y ahora, pues lo que hace es continuar con su trámite y llega, pues, para esta toma en consideración en el Congreso de los Diputados. Partido Socialista y Partido Popular se escudan en blindar derechos, pero no es cierto, pues lo único y el único objetivo de esta reforma, de la reforma del Estatuto, es blindar los propios privilegios políticos que representan el bipartidismo. Y con ello también aumentar el número de diputados e incrementar el gasto político innecesario. El número de diputados pasaría del número actual de 33 diputados hasta una horquilla de 55, es decir, 22 nuevos diputados en las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha, lo que supone un gasto innecesario, un gasto político de 12 millones de euros más. Además, hay otras modificaciones, como blindar varios organismos duplicados, como el Consejo de Transparencia, el Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas, o incluso crear una agencia tributaria en Castilla-La Mancha al estilo catalán. Es decir, más gasto político innecesario y cifrado en estas duplicidades en más de 20 millones de euros. Desde el principio, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han ido de la mano con la reforma y solo Vox está en contra. Pues esta reforma no estaba en la agenda de temas de Castilla-La Mancha, ni tampoco responde a ninguna demanda social, ni nadie lo ha pedido porque no mejora la vida de los españoles, ni establece ningún derecho que no estuviera ya reconocido con anterioridad. Muy al contrario. Respecto al único y exclusivo interés del bipartidismo de aumentar el número de diputados regionales y blindar los intereses del bipartidismo, solo Vox nos hemos manifestado en absoluta en contra. Los verdaderos problemas de las familias de la región son otros, como la atención a la dependencia, el incremento de la pobreza de las familias, la falta de profesionales sanitarios, el estado de las infraestructuras de los colegios y de los institutos, las listas de espera que no paran de subir y de incrementarse, la pérdida del poder adquisitivo, el incremento del precio del alquiler, la creciente inseguridad, la falta de policías
Y datos tan lamentables como que somos la única región en la que no está reconocida la carrera profesional sanitaria. Tan solo el 14% de los jóvenes de Castilla-La Mancha logran emanciparse y 1 de cada 3 niños están en situación de pobreza y de exclusión social. Y ante todas estas realidades, ¿qué hacen el Partido Socialista y el Partido Popular? Pues se centran únicamente en blindar sus propios privilegios políticos frente a los servicios públicos. Y la cuestión es, ¿para qué quieren 22 nuevos diputados en las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha cuando ni el número 1 va a las sesiones plenarias? Es decir, el propio presidente regional, el señor García Page, que es diputado en las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha, se limita a ir única y exclusivamente los 5 minutos de las votaciones. Y una vez que vota, sale corriendo. El aumento de diputados puede llegar, como ya he dicho, a suponer más de 12 millones de euros. Y a la suma de los diputados se une también aquellas pagas VIP que aprobaron también en consenso el Partido Socialista y el Partido Popular para que cobren durante 2 años todos los altos cargos cuando sean cesados de sus funciones y sus responsabilidades políticas. Estamos hablando de otros 20 millones de euros de incremento del gasto político innecesario. Y el aumento de diputados también supone tener que trasladar las Cortes Regionales a otro edificio majestuoso, como ya ha anunciado el señor García Page, con un coste cifrado en torno a los 16 millones de euros. Y es que la cuenta no para de subir y de incrementarse. Tenemos duplicidades institucionales de organismos como el Defensor del Pueblo, el Consejo Consultivo, la Cámara de Cuentas, el Consejo de Diálogo Social o el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno. Ahora quieren la agencia tributaria y dotar al Gobierno regional de la facultad de nombrar a sus órganos colegiados. En definitiva, ambos partidos que representan el bipartidismo, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, no se ponen de acuerdo para defender a nuestros agricultores y ganaderos, ni para frenar la invasión migratoria, ni para aliviar fiscalmente a las familias españolas. Sin embargo, en cambio, sí que llegan a pactos secretos para blindar el estado del bienestar de los políticos y de la industria política que solo les beneficia a ellos. Castilla-La Mancha no necesita más políticos. Necesitamos más médicos, más sanitarios, más profesores, más ganaderos, más agricultores, más pastores. Castilla-La Mancha no necesita más diputados ni chiringuitos políticos. Los cazamanchegos no necesitan más industria política, sino un gobierno que trabaje por y para las familias y los trabajadores. Los castellomanchegos no necesitan un consejo consultivo, sino mejorar la sanidad pública y reducir con ello las listas de espera que no paran de crecer y de incrementarse. Los castellomanchegos no necesitan un consejo de diálogo social, sino combatir el paro, fomentar la reindustrialización de nuestra región y defender al mundo rural frente al fanatismo climático. Los españoles votan una cosa y el bipartidismo hace exactamente la contraria. Hacen como que discuten en campaña el Partido Popular y el Partido Socialista, pero después representan lo mismo, pactan lo mismo, porque están de acuerdo en las grandes cosas. Y esta es la estafa que representa el bipartidismo que llevamos sufriendo los españoles durante décadas. Y un ejemplo de ello es esta reforma del Estatuto que se está fraguando y que llega a su fase final de aprobación con la tramitación en el Congreso de los Diputados. Una reforma que, vuelvo a repetir, no ha pedido nadie, ninguno de los castellomanchegos, y que no es necesaria. Y frente a ello, solo Vox garantiza el fin de la estafa del bipartidismo y de los privilegios políticos. Solo Vox defiende los problemas de la gente por delante de cualquier tipo de interés. Solo Vox protege nuestro campo y nuestra industria. Solo Vox cuida a las familias y a los trabajadores. Y solo Vox vota en contra de la reforma del Estatuto. Y como esta reforma
llega ahora a su trámite aquí en el Congreso de los Diputados, también seguramente solo Vox estaremos en contra de su aprobación. Ante esta fecha señalada del próximo martes, en la que va a ser la toma en consideración, también os va a dirigir unas palabras el secretario general del Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados, nuestro compañero José María Figaredo. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por venir a todos y por cubrir esta rueda de prensa. Como veis, esta es la enésima ejemplificación de lo que es el bipartidismo. Al final son dos partidos que entre sí se entienden en sus grandes bloques, sus grandes líneas argumentales están en un porcentaje elevadísimo de acuerdo. El Partido Popular está coaligado con el Partido Socialista en Bruselas, en Europa. El gobierno de Europa, la presidenta de la Comisión Europea, está sustentada por el Partido Popular y el Partido Socialista. Las principales leyes que se han traído en los últimos años, desde todas las relacionadas con la cuestión climática, el European Green Deal, la parte del endeudamiento de la propia Europa, el sistema de burocratización de la propia Europa, están apoyados al 100% por el Partido Popular y el Partido Socialista. En España también pactan sin cesar, y es fundamental que nos acordemos, el Consejo General del Poder Judicial, la reforma pactada por el Partido Popular y el Partido Socialista. La designación de los miembros del Tribunal Constitucional pactada por el Partido Popular y el Partido Socialista. Recuérdenlo todos, Cándido Conde Pumpido es presidente del Tribunal Constitucional por el apoyo del Partido Popular. No paran de acordar la tasa de basuras que deriva de la ley de cambio climático apoyada, o al contrario, con la única oposición de Vox, que es el único que planta cara, que se opone frontalmente a toda esa agenda climática y a todos esos grandísimos acuerdos del bipartidismo. Y ahora vemos que también en las regiones tienen sus pactos. Lo que hoy vemos aquí, esta reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que es terrorífico. Es terrorífico. O sea, ¿de verdad esto es lo que los castellano-manchegos necesitan? ¿De verdad, si hacen falta grandes acuerdos en España, hace falta un acuerdo para esto? ¿De verdad no podían haberse puesto de acuerdo en infinitas cosas, como la estabilización de empleados públicos, en fraude de ley en Castilla-La Mancha? ¿No podían haberse puesto de acuerdo con eso? ¿No podían ponerse de acuerdo con las comunicaciones entre los municipios de la España más rural, que en Castilla-La Mancha precisamente tiene muchísimo impacto? La desindustrialización de una región que poco a poco va perdiendo población de forma sistemática. ¿No podían ponerse de acuerdo en eso? No. Se ponen de acuerdo en blindar los privilegios de los políticos. Pero los pactos entre el PP y el PSOE no solo suceden en Castilla-La Mancha. En Asturias, en mi región, hay un pacto que pasa por alto a muchos de sus compañeros periodistas. Cuando un diputado del Partido Socialista está enfermo o no acude a las votaciones, un diputado del Partido Popular de forma voluntaria se ausenta en las votaciones para que haya siempre una equivalencia entre las ausencias de los unos y las ausencias de los otros. Están de acuerdo, pactan, se entienden entre ellos de forma sistemática, representan una misma política que lleva una dirección muy clara, que es la del perjuicio de los españoles, y que aquí quienes pagan la factura son los españoles. Pensad que solo con esta reforma de Castilla-La Mancha, 22 diputados adicionales, esto va a tener un coste de 12 millones de euros al año. Al año. Para eso se ponen de acuerdo. Y se ponen de acuerdo en una España que es la España del paro. Acaban de salir los datos de Eurostat. España es el país con más paro juvenil de la Unión Europea. El 25% de los jóvenes españoles que quieren trabajar no pueden hacerlo. En España. Una España en la que los datos de consumo publicados por el Ministerio de Consumo, no nos los inventamos nosotros, revelan que lleva años cayendo el consumo de pescado fresco, verduras y hortalizas frescas, carne fresca, aceite de oliva, y sube, sin embargo, el consumo de arroz, de pasta o de aceite de girasol. Y estos son datos oficiales del Ministerio de Consumo. O sea, esa es la España del empobrecimiento en la que estos tipos se ponen de acuerdo para repartirse los sillones. Por supuesto, la España más endeudada de la historia,
de forma sistemática, la deuda de España en paridad de poder adquisitivo no para de crecer, o sea, descontando la inflación, no para de crecer. Gobiernos del PP o del PSOE, no para de crecer, una línea constante, ascendente. Lo mismo sucede con los impuestos. Y estos tipos que entre ellos se entienden, sin embargo, fingen discutir. Fingen discutir de una manera que es totalmente inútil para los españoles y no es una oposición real. El último ejemplo lo tenemos con la Ley de Movilidad Sostenible. Habréis escuchado últimamente sobre eso. En el Senado, Vox presentó un veto a la Ley de Movilidad Sostenible. Si hubiesen apoyado ese veto, en el Congreso tendría que votarse de nuevo la Ley de Movilidad Sostenible y habría decaído. Habría decaído porque el Partido Socialista ya no tiene votos suficientes para sacar adelante ninguna iniciativa. Es decir, que si el Partido Popular hubiese planteado una alternativa real al Partido Socialista, una oposición frontal, la Ley de Movilidad Sostenible caería en el Congreso. La Ley de Movilidad Sostenible, por cierto, que es la que va a eliminar las rutas intramunicipales en las comunidades autónomas, las va a sacar del catálogo de las concesiones de los transportes a nivel nacional. Esto tiene un impacto brutal y el PP lo ha dejado pasar. Lo ha dejado pasar. En definitiva, Vox es la única alternativa que existe al bipartidismo. Vox es el único partido en España que hace una oposición frontal, total, y que está trayendo de verdad y poniendo el foco de verdad en las que son las necesidades reales de los españoles y que se opone con dureza total a todas estas idioteces que solo benefician a los políticos, a esa casta política que se dedican a vivir a costa de los impuestos de los españoles. Y sin más, quedo a su disposición para alguna aclaración respecto a esta cuestión, por favor. Muy buenas. Quería preguntarle que desde Vox hablan de una estafa del bipartidismo. ¿En qué sentido creen que PP y PSOE actúan juntos contra los intereses de Castilla-La Mancha? Bueno, es que ellos mismos lo han reconocido. Han reconocido que han estado trabajando durante más de un año y medio en secreto, en despachos, sin ningún trámite parlamentario, en ese borrador de lo que luego fue la aprobación de la reforma del Estatuto. Incluso pactaron las 40 enmiendas. Tanto Partido Socialista como Partido Popular, una vez que se dio a conocer el texto de la reforma del Estatuto y que hubo enmiendas de la sociedad de Castilla-La Mancha, y algunas cogieron ellos, pactaron la presentación de esas 40 enmiendas. El Partido Socialista y el Partido Popular se han centrado en abanderar una reforma del Estatuto y de sacarlo adelante con trámite exprés, centrándose única y exclusivamente en ello. Han abandonado cualquier tipo de soluciones al mundo rural. No se han puesto de acuerdo para garantizar las subvenciones a la agricultura ecológica en nuestra región. No se han puesto de acuerdo para reducir las listas de espera que no paran de subir y de incrementarse, ni siquiera para dotar de mejores infraestructuras a los colegios. Se han centrado única y exclusivamente en estos 2 últimos años en sacar adelante la reforma del Estatuto porque solamente les beneficia a ellos y porque de esa forma pretenden asegurar sus privilegios políticos aumentando el gasto político. Y las cifras son tremendas. 12 millones de euros el incremento de 22 nuevos diputados. 20 millones de euros de esas pagas VIP para cuando sean cesados de sus cargos. 16 millones de euros para trasladar el edificio de las Cortes Regionales a un edificio majestuoso. Y todo en perjuicio de los castellanomanchegos. Todos esos millones de euros van en detrimento de las mejoras de los servicios públicos de Castilla-La Mancha. Hay que mejorar la sanidad pública, hay que mejorar los servicios sociales, hay que mejorar el sistema educativo. Sin embargo, Partido Popular y Partido Socialista han decidido incrementar el gasto político innecesario de forma desmesurada. Buenos días. Para OK Diario, me gustaría que, por favor, hicieran una valoración en el contexto de esta reforma del Estatuto respecto a otras comunidades autónomas. No sé si perciben si esto es un caso aislado o si es una
un plan para otras comunidades autónomas de cara a un nuevo paradigma en la relación con Europa. Entonces, si quieres, José María ahora seguramente podrá ampliar, pero sí que hay un paralelismo total y absoluto. Es que el bipartidismo no solo lo estamos denunciando en Castilla-La Mancha, es que el bipartidismo lo tenemos, esa gran coalición de populares y socialistas en Europa votando 9 de cada 10 veces lo mismo. Lo tenemos llegando a grandes acuerdos y apoyando en todo lo necesario y repartiéndose todos los estamentos y las instituciones a nivel nacional. Y lo tenemos a nivel regional en Castilla-La Mancha y en el resto de las regiones. Es más, nosotros sabemos que aquí no ha sido solo un pacto entre Paco Núñez y Emiliano García Paje, sino que también el propio Feijóo ha estado dentro de ese pacto, avalándolo. Y prueba de ello que ahora viene a su toma en consideración en el Congreso de los Diputados y tiene que tener también una tramitación por el Senado. Y ha quedado muy claro que solo Vox estamos en contra de esa reforma. Y, por supuesto, es innegable y hay ese paralelismo, esa consonancia en el resto de las regiones como la hay en Europa y a nivel nacional. No, hay un paralelismo total porque no paran de pactar sobre todo las cuestiones que sean garantizar el bienestar de los políticos. Me refiero si esta reforma se aprecia también en otras comunidades autónomas de cara a una España en la que las comunidades autónomas tengan una relación directa con la Unión Europea de cara a las embajadas, la reforma tributaria, sino que es una modificación total de lo que hasta ahora tenemos en España, que empieza en Castilla. A ver, no es tanto una modificación total porque muchísimas de las cuestiones que incorpora este estatuto de Castilla-La Mancha ya las incluían otros estatutos en España. Y estatutos, por ejemplo, como el de Valencia, que fue aprobado por el Partido Popular, incorpora lo que se ha llamado la cláusula Camps, que es básicamente una cláusula que prevé que la comunidad autónoma pueda asumir tantas competencias como tenga aquella comunidad autónoma que más competencias haya asumido. O sea que sabemos que en general la línea constante es a garantizar cada vez más competencias a las comunidades autónomas, cada vez más fuerza, cada vez más capacidad presupuestaria, cada vez más capacidad de interlocución con organismos internacionales. O sea que es una constante, pero no es una cosa de hoy. ¿Sabes? Es algo que lleva sucediendo décadas. Hoy vemos una vuelta de tuerca más, pero esto viene de lejos. ¿No? Yo creo que esa es la pregunta, ¿no? Sí, hola, buenos días. Según he leído en el estatuto aprobado allí en las Cortes de Castilla-La Mancha, hay una horquilla de entre 25 y 55 diputados. Actualmente son 33, por lo tanto también podrían ser menos y que esto, según figura, hasta 2027 no se va a tener en cuenta. O sea que eso está en el aire, no es que vayan a aumentar 22, o sí, no lo sé, si tienen más información. En el último gobierno de Mariano Rajoy, el IVA se subió del 18 al 21% con carácter provisional. Era algo que no tendría por qué ser al 21%, sería algo que durante un tiempo iría y ya luego volvería. La realidad es que en la política española, sobre todo cuando está capitaneada por PP y PSOE, lo que vemos es que siempre se va al extremo más favorable para los políticos. Esto es evidentemente una reforma en favor de los políticos. Es una reforma que evidentemente va dirigida a incrementar el número de parlamentarios. Entonces, no vemos con el optimismo que ve usted la situación, por el contrario. Sí, pero que la dirección es evidente. La dirección que llevan es evidente. Mi pregunta es para el señor Figaredo. Visto que en Castilla-La Mancha ustedes certifican el alejamiento con el PP, no sé si en la Comunidad Valenciana está pasando igual. El señor Abascal dijo ayer que las exigencias que tienen para el PP valenciano son en relación al Pacto Verde Europeo y a las políticas migratorias, que son dos asuntos que ya aparecieron en el Pacto de Presupuestos de marzo de este año con Mazón. Entonces, mi pregunta es si quiere eso decir que les valdrá con que el PP mantenga el compromiso que firmó Mazón en marzo. Mire, Vox sabe a dónde quiere llegar. Nosotros queremos la confrontación total con las políticas migratorias nefastas para España y los españoles.
Queremos la confrontación total con las políticas climáticas que están arruinando a la industria y al campo español y, por lo tanto, el bienestar español, el bienestar de los españoles. Por lo tanto, lo que queremos es confrontación total contra estas políticas. No nos basta ni nos deja de bastar un punto ni otro, no nos conformamos. Vamos a la confrontación total. Y eso es de lo que vamos a hablar y de lo que vamos a discutir, no de nada más. Ahora, sí, volviendo al estatuto y con el tema del número de diputados, actualmente hay 33 en Castilla-La Mancha. ¿Con cuántos diputados se sentiría cómodo Vox, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en la Junta General de Asturias, con la mitad de población, hay 45 diputados? No sé si tienen alguna estimación. Y de gobernar en Castilla-La Mancha o tener la llave de gobierno, ¿revertirían esta reforma que se va a aprobar ahora en el Congreso? Y aprovechando que está el señor Figaredo, ¿se han solucionado ya los problemas que han tenido que devolver dinero a las Cortes de Castilla-La Mancha por el tema de la financiación? También el PSOE parece que se lo reclama en Alcázar de San Juan. No sé si se han tenido más problemas con este asunto en otras instituciones o comunidades autónomas. Y una última más. Le pregunto por la situación en el Partido Popular de Cuenca. Hay una gestora que está dirigiendo el partido. Cerca de 70 alcaldes han pedido ya un congreso provincial en esa provincia. No sé a Vox qué opinión o qué valoración le merece este asunto. Gracias. Por llevar un orden, empiezo por la última, que va a ser la más breve. Nada que opinar. No entramos a valorar nada en cuanto a la gestión interna de ningún partido ni tampoco del Partido Popular. Respecto a cuántos número de diputados entendemos, pues entendemos que con 33 diputados está funcionando en Castilla-La Mancha, que no hay ningún problema. Vemos cómo los 4 diputados de Vox estamos presentes en todas las sesiones plenarias y vemos la ausencia constante en todos los plenos de las Cortes Regionales del propio Emiliano García Paje, que es el número 1. Si ni siquiera el número 1 va a las sesiones plenarias, ¿para qué hacen falta 22 nuevos diputados? No es necesario. Y en cuanto a, también, como lo decía la compañera, que la horquilla de hasta 55, la única discusión que tenían el Partido Socialista y el Partido Popular era entre 55 y 59. O sea, quieren ir al máximo, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Solo discutían sobre si eran 55 o 59. Y, por supuesto, cuando Vox gobierne en Castilla-La Mancha, que va a gobernar, derogaremos esa reforma del Estatuto porque es innecesaria, porque no la ha solicitado nadie, porque los castellanomanchegos no sabían ni que estaba tramitándose en pacto secreto por el Partido Socialista y por el Partido Popular, y porque solo beneficia al bipartidismo y sus privilegios. Castilla-La Mancha lo que necesita es solucionar las listas de espera, lo que necesita son mejores infraestructuras educativas, más inversiones en la red de carreteras y, por supuesto, solucionar los problemas de la gente y no incrementar el gasto político innecesario. Sí, es verdad, efectivamente. Sobre la devolución, Vox lo hizo en el primer momento. Había unas discrepancias entre el criterio del anterior interventor y el nuevo interventor. Y se refería solamente a 8.000 euros. Y no entramos ni a discutirlo. Según nos lo dijeron, hicimos el ingreso. Nuestras cuentas están claras y nítidas. Y además, avaladas y aprobadas por la Mesa de las Cortes. Una Mesa de las Cortes en las que solamente están el Partido Socialista y el Partido Popular. Ellos mismos las aprobaron. Esto se trata única y exclusivamente de una cortina de humo para que no se hable de todos los casos de corrupción y de despilfarro del Partido Socialista. Sí, por aquí Periodista Digital me preguntaba para el señor Figadero, esa quinta reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, desde su aprobación en el 82, tendrá que pasar por el Congreso de Diputados, un Congreso de Diputados, como bien sabe el señor Figadero, que en estos momentos no pasan por sus mejores momentos. Y quería preguntar si consideran que esto es, digamos, una antesala de lo que vamos a ver tras la bajada del barco de Junts entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Luego preguntarle por ese informe que también afecta a regiones como Castilla-La Mancha y otras, de Cáritas, que habla de casi 5 millones de españoles en riesgo de exclusión severa. O sea,
una gran parte de ellas son niños, según Cáritas. Y quería preguntarles qué valoración haciendo Vox de ese informe de Cáritas sobre la pobreza que se ha disparado en España. Gracias. Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a votar en contra de este estatuto el martes en el Congreso de los Diputados. Evidentemente, esto no beneficia a los españoles. La incógnita es qué votarán el resto de los partidos. Aparentemente, en Castilla-La Mancha, o sea, visto lo que sucedió en Castilla-La Mancha, que votaron todos a favor, salvo Vox, entendemos que todos van a votar a favor. Es una puñetera vergüenza. ¿Esto es el futuro de lo que se viene? No. Cuando Vox tenga mayoría absoluta, todo este tipo de chorradas se acabaron. Entonces, así de claro. Por un lado. Por otro lado, en cuanto al informe de Cáritas, el problema que tiene España es evidente. Una España que va hacia el empobrecimiento constante de los españoles. El PIB per cápita de España no para de caer. El salario más frecuente en España ya es el salario mínimo interprofesional. La situación es brutal. La renta disponible de los españoles está absolutamente estancada desde hace 30 años. Y mientras tanto vemos cómo eso no paran de caer los consumos de pescado fresco, verduras frescas, suben sin embargo alimentos procesados, sube la pasta, sube el arroz, sube el aceite de girasol. Es que la situación de los españoles es muy mala. Y todo esto viene de la gestión económica que se está haciendo en los últimos 40 años. Una gestión que lo único que hace es sacar el dinero de los bolsillos de los españoles, exprimir cada céntimo del contribuyente, endeudar el Estado hasta las cejas, o sea, el importe disponible por la administración pública nunca había sido tanto entre la gran recaudación y el gran endeudamiento, y sin embargo esto no redunda en mejores servicios para los españoles, al contrario. Lo que vemos es que España se gasta 42.000 millones de euros al año en subvenciones, que reparte dinero a organismos muy pintorescos, pues la Asociación de Mujeres Caficultoras del Cauca recibe dinero de España, la Asociación de Jueces de Mozambique recibe dinero de España. Es una cosa surrealista. Y con todo esto es con lo que hay que acabar. Y una vez que se deje de quitar el dinero del bolsillo a los españoles y los españoles puedan volver a una senda del crecimiento, de la riqueza, de tener capacidad de gasto, capacidad de emprendimiento, capacidad de compra, ese día volverá el bienestar a los españoles. Pero para eso hay que acabar con todas las políticas socialistas, socialistas rojos o socialistas azules, que llevan gobernando España y Europa en los últimos 30 o 40 años. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buen día. ¿Tanto monta? Monta tanto. El bipartidismo prepara una nueva estafa. En esta ocasión, en Castilla-La Mancha. El Partido Popular y el Partido Socialista ha vuelto a pactar, esta vez, el aumento de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha. Allí han pactado un nuevo estatuto. Un estatuto que no piensa en los agricultores ni ganaderos, ni en los comerciantes, ni autónomos, ni empresarios, ni en los jóvenes. En definitiva, no piensa en los ciudadanos. Ponen como prioridad tener más diputados, más asesores y más chiringuitos, como por ejemplo embajadas. Sí, embajadas, habéis escuchado bien. ¿Os acordáis de las embajadas de los separatistas, aquellas que abrían en Bruselas para vender su propaganda política? Pues bien, ahora con este nuevo estatuto de Castilla-La Mancha se pretende abrir embajadas en el exterior. Y os preguntaréis, ¿para qué? Pues para defender lo mismo, los intereses del Partido Popular y del Partido Socialista. Y además pretenden una hacienda regional al mismo estilo que los separatistas, para poner más impuestos a los castellano-manchegos. Estas son las soluciones del bipartidismo en relación a los problemas que tienen nuestros agricultores, la desindustrialización, el problema que tienen los autónomos con la fiscalidad y con esas normas del Pacto Verde, de la Agenda 2030, que también lo van a incluir en ese Estatuto de Autonomía que se va a votar la semana que viene en el Congreso de los Diputados. Afortunadamente, los castellano-manchegos tenemos a Vox, y Vox va a votar en contra de esta nueva estafa bipartidista.